Comisión Acusación realizó nueva ronda de audiencias. Mesa Unitaria de Expresos Políticos exige medidas de reparación pendientes. Por unanimidad, Comisión de Hacienda aprobó proyectos sobre ley de cuotas de género. Comisión de Ciencias recibió a doctor en astrofísica José Massa. Despachan ley que otorga protección jurídica a la paleontología. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara. Partimos contándoles que la comisión que estudia la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, realizó su segunda jornada de audiencias, esta vez en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Todos los detalles los recibimos con el informe del periodista Patricio Varela. En el edificio patrimonial del Congreso en Santiago se realizó una nueva sesión de la instancia parlamentaria que estudia la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En la oportunidad, la directora del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, Roxana Pey, apoyó la idea de realizar esta acusación constitucional en base a lo que ella denominó un preocupante manejo de la educación. Es muy preocupante la situación de la educación en este momento conducida por la ministra Cubillos y nos parece que hay conformado una conducta reiterada, sostenida en el tiempo, abiertamente pública, de tergiversar la verdad y de dilatar la implementación de la Ley de Educación Pública, con graves consecuencias para el sistema educativo, para los niños y niñas que requieren un espacio educacional de confianza, de respeto. Durante la jornada también entregaron su parecer la abogada constitucionalista Constanza V y el profesor de Derecho Germán Concha, quien dijo que a su juicio no existirían las razones que avalaran tal acusación. Se revisaron los distintos requisitos desde el sentido de una acusación constitucional, la definición de ministro y el rol que le corresponde a un ministro, como también las causales y los capítulos de acusación. Se revisó eso, se plantea como conclusión que no se cumplen las condiciones para aprobarla o darle el lugar, que es lo que le corresponde a la Cámara, e incluso se planteó que podía revisarse la existencia de una cuestión previa, en el sentido de que ni siquiera se diera una coincidencia suficiente entre fundamentos y causales. Por su parte, los miembros de la instancia parlamentaria también expresaron su opinión respecto a este tema en esta jornada. Se ha avanzado bastante con respecto a ir clarificando algunos hechos. La verdad que nosotros consideramos que es muy importante poder tener los fundamentos jurídicos para que esta acusación constitucional pueda tener en el informe final que vamos a entregar un acercamiento a la realidad de los hechos que se han señalado. Si bien es importante el estudio que uno pueda hacer de las normas, las exposiciones doctrinarias, jurídicas que se hicieron el día de hoy, creo que también es importante para poder formarse una idea a cabalidad el poder ir y hablar directamente con los apoderados, con los alumnos, con los profesores que sintieron en carne propia el abandono de la educación pública. La ministra está en toda su situación de poder argumentar de una política pública que no le guste, y eso lo dejaron claro los abogados constitucionalistas que hemos recibido y que hemos escuchado. Escuchamos a don Víctor Manuel Avilés en la sesión pasada, escuchamos en esta sesión a dos abogados constitucionalistas más. Ninguno de ellos ha finalmente dado una prueba de que hay aquí una condición que amerite una acusación constitucional. Una acusación constitucional se refiere a un juicio jurídico constitucional, a leyes que no se han cumplido, a la Constitución que no se ha cumplido, que es muy diferente a un juicio político, donde finalmente son temas de política pública o de gestión. Finalmente, la instancia parlamentaria se reunirá el lunes solo para elaborar la lista de los nuevos invitados a la comisión. Hasta la Comisión de Derechos Humanos llegaron víctimas de tortura y prisión política que piden al ministro de Justicia cumplir con los compromisos en materia de reparación económica. Además, solicitan una comisión de calificación permanente y mejoramiento al programa de salud PRAIS.
Una serie de invitados recibió la Comisión de Derechos Humanos para abordar las medidas de reparación de los sobrevivientes de tortura y prisión política en Chile, entre ellos la Mesa Unitaria de Expresos Políticos, los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, el director del INDH y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese sentido, la Mesa Unitaria de Expresos Políticos, representada por Aide Oberreuter, manifestó su disconformidad por el nulo avance en materia de derechos humanos en este gobierno, principalmente con los compromisos que señaló el ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando fue interpelado por la Cámara en 2018. Entre los puntos que solicitan las víctimas de tortura y prisión política se cuentan el bono reparatorio, el mejoramiento del programa de reparación y atención a instituciones de salud afectados por violaciones a los derechos humanos PRICE y que se establezca una comisión de calificación permanente. Para decir que iba a tener en cuenta la posibilidad de montar una comisión calificadora permanente, cosa que ha sido una demanda absolutamente histórica de todos los dirigentes que tiene usted aquí presente. Esa comisión calificadora permanente evidentemente no es la voluntad de este gobierno ni ha sido de los anteriores, porque ahora vemos que además la saca Piñera del Plan Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente expuso en la instancia a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien hizo una presentación general de las labores que realizan, sin entrar a puntos específicos, salvo la Comisión Calificadora Permanente, que señaló no está en la agenda ni en el Plan Nacional de Derechos Humanos. La presidenta de la instancia, diputada Emilia Nullado, y la parlamentaria del PC, Carmen Hertz, expresaron que no hubo respuestas a los temas planteados. No hubieron respuesta con respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos, que la subsecretaria y el ministro debieran también darnos cuenta. Con respecto al bono reparatorio, el presupuesto que debiera estar para el año 2020, esperamos que pudiera estar dentro del exploratorio, también necesitamos la respuesta. Con respecto a la evaluación del programa PRICE y lo más importante, que exista una comisión de carácter permanente. Nuestras dudas acerca del aporte reparatorio a los presos políticos que el Estado de Chile está obligado a entregar, no tuvimos ningún atisbo de esperanza. La subsecretaria señaló que eso no estaba en la agenda. Por lo tanto, al parecer este gobierno cree que reparar a las víctimas de prisión política y tortura es como arreglar una plaza pública, y que es un tema si hay o no hay presupuesto. Es mentira que no exista presupuesto. Incluso el proyecto que ellos retiraron estaba financiado clara y definitivamente como se lo señalamos en la interpelación al ministro de Justicia. Por su parte, el diputado RN Andrés Celis expresó que el bono reparatorio para expresos políticos está en estudio por falta de recursos públicos. En cuanto al bono, se insistió que este fue un proyecto de ley ingresado el 6 de marzo del 2018 por la expresidenta Bachelet, que no estaban los recursos como para poder comprometerse, pero que el gobierno tenía toda la intención de sí entregarlo, pero dentro de un presupuesto que fuera de alguna forma discutido y responsable, pero no poder aprobarlo si no estaban los ingresos. En tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Sergio Mico, coincidió en que es necesario crear una comisión de calificación permanente. Mucha gente, ellos nos señalaron la cifra en 20.000, no pudieron o no quisieron declarar ante la comisión Vales, ¿ya? Y quisieran hacerlo ahora, y por lo tanto lo que se está planteando es una comisión permanente. Y en eso el instituto está de acuerdo en dar todas las facilidades para que quienes no pudieron declarar lo puedan hacer. Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Chile, Felipe González, expresó que es responsabilidad del Estado reparar los derechos que fueron vulnerados, para dar así cumplimiento con tratados internacionales que ha firmado. En una próxima sesión, la Comisión de Derechos Humanos seguirá abordando el tema de reparación para las víctimas de tortura y prisión política y la modificación al Plan Nacional de Derechos Humanos. Por unanimidad, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto sobre ley de cuotas de género. Sin votos en contra, la instancia despachó a sala el texto que establece cuotas de género para las elecciones de los consejos regionales y consejos comunales.
Cerca de 1.900 millones de pesos se destinarían a financiar la implementación de la ley de cuotas de género para las elecciones municipales y de gobiernos regionales. Así lo establece el informe financiero del proyecto que pretende generar este cambio y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Hacienda. Los recursos se destinarían principalmente a financiar la bonificación de 0,01 UF por voto que obtengan todas las candidatas que postulen a los consejos comunales, alcaldías, gobiernos regionales y consejos regionales, tal como lo explicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Si bien la cuota se dispuso para los órganos plurinominales, consejos municipales y regionales, la cuota, el aporte financiero del Estado por voto a las candidatas se estimó que se otorgase a todas las candidaturas en elecciones municipales y regionales. En el fondo también a quienes compitan en cargos de alcaldía y de gobernaciones regionales, porque sin perjuicio que no hay una cuota, nos parece que es positivo entregar un incentivo, un estímulo a las candidatas que postulan a esos cargos, y además así se evita una discriminación que sería odiosa, que es que se financian ciertos cargos y otros cargos no se financian. La estimación de los recursos se hizo considerando datos de las elecciones municipales de 2016 y de las parlamentarias de 2017. Para financiar la bonificación de los votos se destinarán cerca de 1.500 millones de pesos, de los cuales 2/3 se utilizarán en las próximas municipales y el tercio restante en las de consejos regionales de 2021. La diputada Marcela Hernando, promotora de este proyecto, valoró su aprobación y la celeridad otorgada por el gobierno a su tramitación. Eso da cuenta de la transversalidad de los apoyos y esperamos ahora que el ministro Blumel le ponga urgencia para que sea visto luego en sala, porque también hay un orden de prelación y podría quedar en muchos meses más si es que no existe un empujoncito. Así es que estamos pidiéndole al gobierno que trate de ponerle urgencia. El proyecto, que ahora será debatido y votado en sala, también considera cerca de 350 millones de pesos para el CERVEL, de modo que pueda fortalecer los departamentos necesarios, que tendrán que procesar un volumen mucho mayor de información cuando la norma entre en vigencia. La Comisión de Ciencias recibió al doctor en astrofísica José Massa. El destacado científico y académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile realizó un diagnóstico sobre el estado de la ciencia en nuestro país a los diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología. Los diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología recibieron al doctor José Massa, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, para conocer su opinión del estado de la ciencia en el país. En su ponencia, el astrofísico, si bien destacó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la existencia de 8.000 científicos en el país, señaló que el Estado debiera invertir más del 0,38% del Producto Interno Bruto anual para este sector si quiere lograr el desarrollo. Pero necesitamos que las autoridades políticas, que el Ejecutivo empiece a pensar en invertir un 10, un 20, un 25% adicional cada año durante los próximos 10 años para poder tener una masa de investigadores mucho más grande y para que Chile pueda con ello poder ir afrontando problemas del siglo XXI. El Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999 explicó a los legisladores que los próximos problemas que enfrentará Chile será la robótica y la automatización del trabajo humano, lo cual dejará a muchas personas sin trabajo. Por ello es un llamado a invertir en tecnología a través de un plan que permita llegar a un país 4.0 en términos de la nueva revolución que se viene. El presidente de la comisión, diputado Karim Bianchi, comentó que el doctor Massa entregó una visión realista de cómo se están abordando las cosas en el área de la ciencia en Chile y agregó que les explicó que hoy la riqueza de un país no está en cuánto gana cada persona, sino en su nivel de conocimiento. Él vino acá a darnos su visión de cómo hoy día la ciencia se está abordando en Chile, en qué tenemos que invertir, cuánto se está invirtiendo, compararnos a veces con países con los cuales nos gusta mucho compararnos y que estamos tan lejanos y tan cercanos a quienes no nos gusta compararnos, la verdad que nos dice que estamos haciendo mal las cosas. El diputado Pablo Kast
compartió plenamente el diagnóstico que les entregó José Massa sobre la baja inversión que se realiza en innovación y desarrollo, pero el legislador precisó que falta saber cuál es la verdadera vocación en estas áreas para poder potenciarlas al máximo. Yo creo que acá lo que sí es importante es ver cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser los proyectos y áreas en las cuales vamos a priorizar el tema de la investigación en la cual vamos a poner recursos. Porque se da mucho la discusión respecto al porcentaje del PIB que se incluye y que se incorpora dentro de lo que es el desarrollo tecnológico y la innovación. Pero no nos preguntamos muchas veces, y es una de las grandes preguntas que yo le hice al doctor acá, al doctor Massa en la comisión, que tiene que ver con cómo priorizamos ciertas cosas, cuál es la vocación verdadera de Chile en cuanto a poder convertirnos en una potencia innovadora de ciencia y tecnología. El diputado Karim Bianchi adelantó que quiere invitar nuevamente a José Massa para que realice una gran exposición sobre ciencia, pero esta vez abierta a todo público. Y la Cámara despachó al Ejecutivo para su promulgación el proyecto que incorpora los objetos paleontológicos a la Ley sobre Monumentos Nacionales y también un especialista paleontólogo como miembro al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta moción indica que la Ley 17.288 define el concepto de monumentos nacionales, los declara bajo protección del Estado, regula las figuras penales y las sanciones aplicables a quienes infrinjan sus disposiciones, sin referirse al resguardo de las riquezas paleontológicas del país. En ese marco se plantea incorporar los monumentos paleontológicos en la citada norma legal y agregar un especialista paleontólogo designado por la Sociedad Paleontológica de Chile como nuevo miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, tal como apunta el diputado de la Comisión de Cultura, Gonzalo Fuenzalida. La paleontología está a través del Colegio Paleontólogo poder incluir a un miembro de ellos en el Consejo, porque creemos también que la paleontología que estudia los fósiles, los seres orgánicos, de alguna manera con lo cual se construye una historia en el trabajo que hacían las comunidades o la forma en el pasado de actuar a través de justamente de fósiles o de restos de seres orgánicos, es importante y es un monumento así como el arqueológico, y por lo cual tiene que tener una mirada similar. Y por la diversidad que tiene Chile y por la cantidad de restos que se han encontrado, es importante que la paleontología también tenga un espacio dentro del Consejo de Monumentos. El texto, que registró 124 preferencias a favor y 2 abstenciones, también define por pieza paleontológica a todo ser orgánico fosilizado conservado a través de los tiempos geológicos, formando parte de rocas sedimentarias, y a los yacimientos paleontológicos como todo lugar donde existen restos de fauna o flora fósiles y restos humanos o de la industria humana de épocas geológicas pretéritas. Y llegamos de esta forma al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.